Hola, feliz día para todos. Hoy es miércoles 15 de marzo y en esta fecha, en este episodio de su canal de YouTube Fuera del Terreno, queremos hablar un poco sobre un pelotero asiático, específicamente japonés, que está deslumbrando ya desde hace un año eh, la vista, la visión y el interés de, yo diría que, si no todos, la gran mayoría de los equipos de grandes ligas. Este jugador se llama Roy Sasaki. A la fecha que estamos haciendo el programa, es un jugador que está con la selección de Japón en pleno clásico mundial. Y es momento propicio para hablar de él, porque la sola presencia en el clásico, ya viniendo a los Estados Unidos a jugar su parte de las semifinales, hará que muchísimos scouts y muchísima presión mediática se ejerza sobre él en términos de opinión y en el caso de los scouts en términos de reportes a los equipos. No es lo mismo tener reportes que vengan del extranjero a tener una visión clara, precisa, concisa y sobre todo bastante, digamos, suficiente, que es verlo lanzando contra equipos de alto nivel como son los equipos que están acá en pleno clásico mundial. Este jugador irrumpe de alguna manera en el, digamos, en el escenario desde hace un par de años, pero realmente hace un año logra una hazaña que tenía 28 años, que no se conseguía en el béisbol japonés, específicamente en la NPB, de lograr un juego perfecto, que no solo fue perfecto porque logró los 27 outs de manera consecutiva y continua, sino que fue hecho dentro de una seguidilla, perdón, de strikeouts o ponches muy importante, que fueron 13 ponches seguidos, o sea, alrededor de 4 innings y un tercio, ponchando o abanicando o cantando el strike a todos estos jugadores, sino que logró 19 de los 27 outs por vía del ponche. Tuvo una recta promedio que estuvo por encima de las 99 millas. Tuvo unos picheos secundarios como el cutter, que es fantástico por parte de él, el split finger, que también lo hace muy bien, lo domina, y tienen características métricas que ahorita vamos a comentar, que son preponderantes para calificar a este jugador dentro de lo que sería la élite del picheo en el mundo y por ende parte de la élite del picheo de las grandes ligas. Por allí ya hay un interés sustancial por parte de los equipos, pero también hay características interesantes dentro de su biografía atlética o de performance en cuanto a su trabajo como pitcher o como lanzador en Japón, que lo hacen no solo atractivo, sino lo hacen pasearse cómodamente por esa plataforma que han construido ya muchos jugadores japoneses que han llegado al béisbol de grandes ligas, pero consolidado de alguna manera por esa estrella versátil que se llama Shohei Ohtani. Este es un jugador que solamente tiene sus características básicas como lanzador, pero incluso como lanzador participa dentro de un percentil de calidad, en algunos casos superior a los de Ohtani, que ya no le puedes pedir más de lo que tiene en términos de equilibrio entre lanzador y bateador, pero evidentemente estoy seguro, y por eso me adelanto con el programa, hacer que este jugador va a traer muchísimos comentarios y se va a desarrollar una cantidad de polémicas sobre él, de cómo y cuándo pudiera llegar a las grandes ligas. Este programa, entonces, más allá de lo que vamos a comentar de sus métricas más básicas, va a definir en unos minutos cuáles son las posibles opciones que tenga Roy Sasaki para llegar al béisbol de grandes ligas en el corto, mediano o el largo plazo. En segundo lugar, es importante conocer, dentro de las características de este jugador, algunos logros que ha mantenido, que ha realizado en el último año, luego de ese estupendo partido de juego perfecto. Es un jugador que ha logrado, hay una estadística o una métrica que desarrolló Bill James, el gran Bill James de los sabermétricos más importantes y del padre quizás de toda esta llamada ciencia del béisbol. Bill James desarrolló un concepto que se llama el Game Score,
que establece un nivel de puntaje para los lanzadores dentro de un juego, partiendo de un valor básico que va incrementándose en la medida en que el lanzador hace méritos para ganar y va descendiendo en la medida que el jugador no hace méritos para ganar, para no decir que hace méritos para perder, porque nadie lo hace para perder. Entonces, en la medida que los méritos para ganar se incrementen en el juego, va a subir, y en la medida que los méritos para ganar no se incrementen o vayan en contra de ganar el juego, va a descender. Fíjense la idea de esto. Este jugador en ese juego perfecto de 19 ponches logró un puntaje, un game score de 106 y se compara, y lo hacen pues los grandes conocedores de la materia, con el game score que tuvo el famoso pitcher de los Cachorros de Chicago, Kerry Wood, quien logró un juego de 20 ponches y de un hit, si mal no recuerdo. Y su puntaje fue de 105, a diferencia del 106 que logró Roki Sasaki. Es decir, llegó a tener un juego tan cercano o mejor que uno de los mejores, por no decir el mejor juego que se ha lanzado en las grandes ligas. Entonces, ya de por allí nace ya una inquietud. Aparte de eso, un jugador que tiene en los 2 años que tiene en la liga japonesa, él tiene 21 años, 10, que es importante saberlo a los efectos de lo que vamos a evaluar con respecto hacia dónde puede ir su futuro inmediato o no inmediato. Su edad es importante. 2 años en la liga japonesa, otro detalle muy importante, pero es importante también saber que tiene más de 200 innings, creo que tiene 202 innings ya lanzados en la liga japonesa. En estos 2 años tiene 260 ponches, o sea que tiene un promedio de más de un ponche por inning, tiene una efectividad de menos de 2, 1.75 si mal no recuerdo, y a la vez tiene menos de 2 bases por bola por juego. Muchos alegan, bueno, pero es que la liga japonesa es diferente, pero no en balde es, después de Major League Baseball, la liga más importante del mundo. No en balde Japón ha ganado ya Clásico Mundial, no en balde Japón es una reconocida o un reconocido lugar donde incluso van muchos jugadores que por razones que no vienen al caso no pudieron continuar su carrera en grandes ligas o desarrollar su carrera en grandes ligas, pero los que llegan allá son jugadores que han probado ser buenos jugadores en el béisbol de Norteamérica. Eso por una parte importante. Por la otra, tiene que ver con las métricas. Una de las más importantes métricas, ya le hablé de los picheos, que trabaja con una recta brutal de más de 99 millas en promedio, comparada con las millas promedio de jugadores élite en las grandes ligas no superan las 98 millas. Creo que Gary Cole estuvo en una temporada con un promedio de 97.7 millas en la recta y con unos valores de rompimiento vertical y horizontal, que es lo que llaman el horizontal break y el vertical break, en patrones en términos de longitud, que es como se mide en inches, en pulgadas, en el rompimiento vertical en algunos 15 pulgadas, el horizontal en 9 pulgadas. Bueno, este joven Sasaki sube esos promedios de un jugador estilo tipo o promedio de élite de los percentiles más altos como es Gary Cole. O sea, son cosas interesantes, importantes, que son las que toma en cuenta el scout de avanzada, el que lo va a ver y le reporta a su equipo. Fíjense lo importante de esto que tiene que ver con los rompimientos, porque son consecuencias de otro factor importantísimo dentro del picheo, que es el spin rate, el radio digamos, no de velocidad, el radio de rotación que tiene la pelota en cualquiera de los picheos. Fíjense, la recta, el pleater, el split, el cutter, la curva, el cambio, que por lo general no tiene. Pero en el caso de este jugador son spin rate bastante superlativos, son altos, por lo cual un spin rate alto hace que los rompimientos, tanto el vertical como el horizontal, sean, digamos, dentro o estén dentro de un rango también de altísimo daño para el bateador. Si vamos al caso, para hacerles un ejemplo, el rompimiento vertical y horizontal mide la longitud en términos de pulgadas, de dónde rompe la pelota al cruzar la zona de strike, ¿ok? En comparación
a donde rompería al cruzar la zona de strike sin spin rate, es decir, sin rotación. Entonces, en la medida que tengas un spin rate, por eso es tan importante, más elevado, vas a tener rompimientos en la zona de strike cuando lo lances por allí, mucho más alejado de lo que el bateador en ese momento está percibiendo que puede golpear. Por eso ese tipo de picheos que mueven la pelota hacen que haya fallos o haya, de acuerdo al tipo de rompimiento, haya rolling o haya fly. Eso es importantísimo hoy por hoy en el picheo. Eso lo tiene este joven en demasía, en alta calidad. Por eso y por muchas otras razones que tienen que ver con sus cualidades, su calidad, y vuelvo y repito, por la pulcritud del ambiente que ha dejado Shohei Ohtani como un jugador valiosísimo y de bajo riesgo, esta plataforma seguramente va a ser tomada en cuenta a la hora de que a ningún equipo le va a pisar la mano para ofrecerle un contrato a Roki Sasaki. Véanlo en el Clásico Mundial y no lo pierdan de vista. Ahora bien, ¿cómo puede llegar Roki Sasaki a las grandes ligas? En primer lugar, debe llegar por iniciativa propia, porque él lo quiera. No todos los jugadores japoneses, asiáticos, les interesa ir al béisbol de las grandes ligas, porque están en su país, porque se sienten cómodos, porque tienen una cultura totalmente diferente y por sobre todas las cosas, porque su nivel socioeconómico no es un factor de presión para irse del país. Son jugadores que están cómodos y están bien. Ahora, el ego, la posibilidad de conocer otras culturas, la posibilidad de ganar más dinero, ¿los puede motivar? Por supuesto que sí, pero no necesariamente solo al jugador. Tiene que motivar al equipo por la forma transaccional en que se genera la relación entre un jugador y su equipo de la NPB, ¿ok? O la Nippon Professional League. Y allí el primer argumento, y asumamos que sí, el joven lo desea. Ahora bien, para que el equipo tome la decisión, tienen que sucederse factores y características que están bien delineados no solo en el CBA, sino también, no solo en el MLB Rules, sino que deben estar también en el convenio de traspaso o transferencia que hay con la liga japonesa. Un convenio de traspaso y transferencia que hace poco, hace creo que un par de años cambió, se modificó la cultura de transacción, se modificaron los escenarios de manera de hacerlo quizás menos oneroso a los equipos de grandes ligas, porque antiguamente, y se sucedió en casos como el de este jugador el pitcher derecho que tuvieron los Yankees por muchos años, no recuerdo el nombre ahorita, pero sé de quién estoy hablando, que tuvieron sistemas posting fee, lo que llaman pagos previos a la contratación bastante altos. Eso ahora se adecuó a un sistema que va a permitir pagar solamente al equipo que ejecuta la transacción, sino que también es un porcentaje del total del contrato al cual se llegue. Entonces, vamos a ir poco a poco con esto. En primer lugar, vamos con las dos características fundamentales que hablamos: edad y tiempo de servicio en la liga profesional. ¿Por qué? La línea más corta que pudiera haber es que el equipo japonés y el jugador convengan en ir al sistema de traspaso. ¿Ok? Pero la edad del jugador, las características de la liga, siendo una liga internacional, recuerden que solo se consideran jugadores, digamos, nacionales o son los que son afectos al draft de regla 4, que son los jugadores americanos, los jugadores canadienses y los jugadores puertorriqueños. Todo el resto del mundo, en términos de jugadores, se circunscribe a estos tres libros que le dije: el CBA, el MLB Rules, y en el caso de Japón y otros países también lo tienen, al convenio de traspaso. En primer lugar, entonces, si el jugador decide este año hacerlo por su edad, 19 años, y por su tiempo de servicio en la liga japonesa, solo podría hacerlo como lo hizo Shohei Ohtani, por el sistema
de talento amateur internacional, suscrito en el adendum 46, o el llamado attachment 46 del CBA. Este documento establece que todo jugador menor a 25 años y con menos de 6 temporadas en su liga profesional, este es el caso que tuvo Ohtani y es el mismo que tuviese hoy Roki Sasaki, debe entrar por el sistema de talento internacional, que es el famoso sistema que todos conocemos como Julio 2 y que cambió ahora a enero 15. Y que definitivamente a este tipo de jugador, y lo dice la prensa japonesa, siempre le hubiese convenido entrar, si era por esta vía, a través de un draft. ¿Por qué? Por razones obvias que no vienen al caso. Pero bajo el sistema actual, como sigue quedando, este jugador tendría que entrar dentro del presupuesto de cualquiera de los equipos y tendría que ir, si quiere más dinero, a un equipo de menor mercado, que son los que tienen más presupuesto para invertir, y pudiera llegar en un hipotético caso donde el equipo use todo su presupuesto y digamos que el promedio para el año 2024 es de 7 millones de dólares, tiene hasta un 40% o un porcentaje mayor, hasta un 60% para excederse. Pero ese exceso tiene que hacerlo a través de transacciones que haga dentro de su mercado de grandes ligas, bien sea a través de cambios, donde ofrezca un jugador y de vuelta tuviese otro jugador más un slot del presupuesto internacional en tranches de 250,000, él pudiera llegar a subir esos 7 millones a unos 10 millones y medio. Eso es lo máximo que por esta vía pudiera obtener un jugador como él. Pero Ohtani, ¿cuánto recibió? Ohtani recibió lo que le quedaba a los angelinos en ese momento, que ya había pasado el mes de julio, era ya largo, julio, agosto, y le quedaban 2.900.000. Y eso fue lo que pudo obtener Ohtani. ¿Estará dispuesto Sasaki a obtener con tiempo? Yo diría que, con todo respeto a los jugadores que han tenido bonos altos, tendría que ser un jugador que superaría, evidentemente, el mejor bono o el bono más alto que ha tenido cualquiera en este mercado, que lo tuvimos este año, jugadores entre 5 y 6 millones de dólares. Póngale que llegamos a 10 millones, eso es lo más que pudiera recibir Roy Sasaki en este momento, entrando bajo las condiciones que tiene. ¿Qué pasaría o qué pudiera pensar el equipo? Esa misma forma de transacción de jugador amateur internacional tiene otra vertiente. Si ese jugador supera los 25 años, o sea, tendría que esperar, este joven tendría que esperar 4 años más. Supera los 25 años y 6 temporadas, tiene 2 más los 4 años, diríamos ya tendría los 25 años y las 6 temporadas. Ese jugador pudiera entrar por el sistema de talento internacional, pero bajo la figura de lo que llaman un foreign player, un jugador externo, un jugador extranjero. Ese foreign player mayor de 25 años, o al menos 25 años, 6 temporadas, puede tener un contrato de grandes ligas directamente. Y disculpen que en el anterior no les dije que en ese sistema de talento internacional, ese dinero que estamos hablando es un bono de firma. Esos 7 millones que pudieran llegar a 10, 11. Es un bono de firma. Pero el contrato que recibiría ese jugador, como lo fue el de Ohtani, es de ligas menores. Ahora, ¿cuánto va a recibir el equipo japonés en el caso anterior? Va a recibir un porcentaje del bono de firma, porque no hay contrato de grandes ligas. No puede haber contrato de grandes ligas, porque así lo establece el CBA. El único momento donde puede haber contrato de grandes ligas y él pudiera obtener más dinero después de los 25 años. Porque el hecho de que lo venda o lo entregue tomando una porción de su bono de firma, ya no vuelve a cobrar más. Si él a los 2 días firma un contrato de grandes ligas por 300 millones de dólares, el equipo japonés no le toca nada. Pero si lo hace a los 25 años, mínimo, y mínimo 6 temporadas, el contrato es de grandes ligas, pudiera ser de un monto mucho más importante que el bono de firma, y seguramente así lo sería si mantiene las condiciones y obtiene un porcentaje importante de ese bono de firma. O sea, sería la situación a corto plazo y a mediano plazo. Ahora, después de esos 25 años, ¿ok? Y los 6 años, entrar al sistema
sería ya por el sistema de posteo, pero sí un contrato de Grandes Ligas, bajo el sistema de posteo. O sea, él pudiera entrar al sistema de posteo a los 25 años y 6 años. Él pudiera entrar mañana al sistema amateur internacional con menos de 25 años y menos de 6 temporadas de Grandes Ligas. ¿En qué momento el equipo pierde toda posibilidad de ganarle dinero al jugador Roy Sasaki? Cuando él tenga ya 9 temporadas en la liga japonesa, él puede, por motu propio, decidir ir a buscar un contrato en cualquier liga del mundo sin necesidad de pagarle un fee o una comisión al equipo donde jugó durante 9 años y donde acabaría de obtener luego de 9 años lo que llamaríamos su agencia libre internacional. Esos para mí serían, para mí no, para lo que establecen los reglamentos, las regulaciones, los 3 escenarios posibles. Ahora, ¿cuál decide el equipo? Creo que es obvio para lo que es la sensatez, a menos que haya algo que no manejemos, porque muchas cosas no se manejan y puede que veamos mañana a Sasaki firmando con un equipo de Grandes Ligas, pero va a hacerlo bajo el sistema amateur internacional, tal cual como lo hizo Shohei Ohtani. Vaya usted a saber qué tipo de relaciones contractuales adicionales pudieran haber. Los contratos de jugadores de primer año, como sería el caso de Sasaki, no aceptan convenimientos especiales, no aceptan bonos de producción, no aceptan bonos a largo plazo. Solo ese tipo de consideraciones puede haberlas cuando tenga más de 25 años o más y al menos 6 temporadas en la liga japonesa. Luego viene lo de los 9 años. Y para más información sobre esto, de verdad, pueden ir a mis podcasts en @9starsSM, @9staragent, y pueden ir a mis redes sociales, @9staragent, en Instagram, en Twitter, y pueden ir a su canal de YouTube, Fuera del Terreno. Espero haberles dado una importante explicación que les va a permitir entender todo lo que en los próximos días, una vez que esa gente llegue acá a jugar y vean al señor Sasaki, vamos a ver entonces cómo se maneja la información sobre la posibilidad o no de que en el corto, largo, mediano o largo plazo el señor Sasaki pueda estar jugando en las Grandes Ligas. Muchísimas gracias y feliz día de nuevo para todos.